Buenas noches. En primer lugar, le agradecemos al comité organizador que nos hayan invitado a compartir nuevamente con ustedes este lindo auditorio y nuevamente con la admiración y el reconocimiento para su asociación, que no conozco algunas y creo que es de las mejor organizadas, al menos mejor que la de neonatología, es un hecho. Bien, entonces vamos a hablar de algo que a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el anestesiólogo qué tiene que hacer con el recién nacido? Y a lo mejor les voy a contestar desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, donde dice que en todos los lineamientos técnicos en la actualidad, y sobre todo para la cuestión de la certificación y acreditación de los hospitales, dice que todos los elementos médicos y paramédicos que están incluidos en una sala de partos, en una sala de nacimientos, deben de estar capacitados en reanimación neonatal. Sería desastroso que en un hospital que se vaya a certificar, llegaran con un anestesiólogo y le dijeran, a ver, explíqueme qué hace usted en la reanimación neonatal, y no supiera, y por eso no se podía certificar el hospital. ¿Verdad? Entonces, ese es lo importante que para nosotros reviste el que ustedes puedan estar informados con el programa de reanimación. Este programa tiene mucho tiempo en México. Empezamos a trabajar con él desde octubre de 1993. Afortunadamente ha superado muchos problemas, muchas trabas. Desafortunadamente también se ha perdido mucho de lo que fue el espíritu original del grupo de instructores que iniciamos con esto en México. Y ahora, bueno, al ser un subprograma prioritario de la Secretaría de Salud, el principal problema que le veo es que es un subprograma. O sea, seguimos dejando de lado la importancia del recién nacido. Yo podría terminar diciéndoles, como ya lo comentaron hace unos momentos, que la mortalidad materna es algo bien grave. Todos lo sabemos, ¿no? Se muere una mamá y todo el mundo a temblar, desde el anestesiólogo hasta el director del hospital. Pero ¿qué pasa cuando se muere un bebé? Cuando se muere un recién nacido. Técnicamente, a nadie le importa muchas veces las recién nacidas. Yo soy pediatra y neonatólogo intensivista y sí me importa un poquito que los bebés se mueran. Por eso estamos luchando contra viento y marea para que este programa de reanimación o todo lo que sea reanimación neonatal, pues cuando menos nos llegue a todos los que estamos parados en una sala de partos. Y bien, en el caso particular de la hemorragia obstétrica, que como ya dijeron es poco común, tiene algunos vaivenes ahí entre que si es leve y la pasan, no la pasan, y el eterno dilema del obstetra contra el pediatra. Bueno, tendríamos que establecer que los procesos de reanimación son iguales para todos los pacientes, sean de la área de obstetricia por una hemorragia o por una depresión neonatal mal manejada en el punto de vista obstétrico con algún tipo de problemas, o bien por la condición cualquiera que sea que involucre el bienestar fetal. Cuando en el seno de la familia siempre va a haber un nacimiento, siempre buscamos el mejor hospital, buscan al mejor anestesiólogo, siempre le hablas a tu cuate, ¿no? Oye, te encargo a mi familiar. Buscan al mejor obstetra, a veces encuentran alguno, que sea de su confianza, claro, a eso me refiero. Pero a veces el pediatra dice, no hombre, pues con el del paquete no hay problema, ¿para qué te preocupas? Es un niño que viene bien. Sí, pero si recordamos que hasta de todos los embarazos de bajo riesgo, aún los programados, existe un 10 a un 15% de posibilidades de que el niño tenga compromiso fetal en el momento del nacimiento, es cuando se ponen a temblar todos, ¿no? Entonces, a los intensivistas neonatólogos casi no nos hablan para recibir recién nacidos. Bueno, valga el comercial, si alguien tiene alguna necesidad. Bien, ya se estableció muy claramente por los que me precedieron que la hemorragia obstétrica es muy importante y si nosotros siguiéramos el lineamiento técnico que ya está en la Secretaría de Salud desde hace varios años, seguramente tendríamos menos problemas para manejar estos pacientes. Afortunadamente nosotros no nos tenemos que meter ahí, para eso está el doctor William, ¿verdad? Para que él se haga cargo de todas estas cosas y a nosotros nos dejan lo que viene, como bien dicen, el producto. Bueno, no son matemáticas, pero es el producto de la gestación. ¿Y qué pasa con un bebé que se está comprometiendo en la vida fetal? Tenemos varias condicionantes muy importantes. La primera de ellas es que es prácticamente imposible determinar el momento en el que el feto se empieza a comprometer. Si le acaban de quitar el registro tococardiográfico porque la tenían en vigilancia por monitorización y ya la van a pasar a la cesárea o cualquier otra cosa, a lo mejor en el momento en que le quita el registro, ahí empezó a sufrir el bebé.
No lo sabemos. A veces llega al nacimiento, no sé si lleva 2 minutos, 1 minuto, 3, 5, 10, nunca se sabe. Es bien difícil precisar esto. Lo que sí sabemos es que después de 3 a 5 minutos de compromiso fetal, el pH del feto, cuando es recién nacido, puede estar en niveles tan bajos como hasta de 6.8, que es prácticamente incompatible con la vida, pero el feto tiene una característica muy particular. Se discutió recientemente en un congreso europeo. Ya no deberíamos llamar reanimación, sino deberíamos llamar estabilización del recién nacido, porque lo que hacemos realmente es ayudar al recién nacido para que él responda a las condiciones. Entonces, pero esto es importante. Entonces, desde ahí nosotros ya tenemos una desventaja. Y después quedamos en la desventaja de que no se nos notifica con oportunidad ni las condiciones obstétricas, ni el manejo anestésico, pues nos ponen en mayor desventaja. Entonces, la función o el compromiso principal del feto es una reducción aguda en el flujo sanguíneo placentario. No necesariamente por sangrado. Recuerden que la placenta, yo lo viendo, lo dijeron, puede secuestrar volumen sanguíneo. Esas hipotensiones transitorias del bloqueo, el síndrome de hipotensión supina, parecido a esta circunstancia, a veces nos explica el por qué un feto de una cesárea programada nace comprometido. Sobre todo si es preclántica la mujer y la meten con 150, 110, y de repente dicen, médico anestesiólogo, ¿qué presión tiene en este momento? 110, 80. Todos felices, ¿verdad? El único que no está feliz es el feto, porque le acaban de quitar la poca circulación sanguínea que tenía. Una circulación de alta resistencia, poco flujo, a una circulación de baja resistencia y poco flujo, desafortunadamente. Entonces eso es bien importante para la condición del bebé. O bien, un sangrado materno real. También es importante reconocer que en el feto tiene determinadas características en donde el fundamento principal, y es el único grupo de edad en que lo más importante no es la frecuencia cardíaca, sino el esfuerzo respiratorio al nacer, en donde podemos considerar que los sacos alveolares tienen líquido pulmonar, que eso lo tiene que eliminar el bebé cuando nace con la primera inspiración. Y si ya nace comprometido va a ser muy difícil que lo elimine. Y que además, afortunadamente, el flujo sanguíneo pulmonar está muy disminuido, menos del 1% de la circulación sanguínea. Pero esto, que es una ventaja para el feto en la vida fetal, se puede convertir en una desventaja para el recién nacido y llevarlo a un síndrome de hipertensión pulmonar persistente por hipoxia sostenida. Es importante recordar que después del parto, el principal problema que tenemos es que los pulmones no se puedan expandir correctamente con aire. ¿Por qué? Porque el niño no respira correctamente. También que las arteriolas no se dilaten correctamente, lo cual nos va a llevar a compromiso de la circulación pulmonar. Y que no logremos llevar los niveles de oxígeno a lo que se requiere. La curva de circulación pulmonar tiene que incrementarse más de 80 veces en su circulación fetal a la circulación neonatal. Y esto puede estar mal durante la transición una vez que nace un bebé, cualquiera que sea la condición materna que haya condicionado la emergencia, o bien ante un caso de sangrado agudo, ventilación insuficiente o bloqueo de la vía aérea, pérdida excesiva de sangre que nos da pobre contractilidad miocárdica, y esta pérdida excesiva, que decíamos, no tiene que ser real, puede ser una pérdida virtual y ni siquiera haber visto sangrado en la mujer y el bebé está comprometido por hipovolemia. Y esto nos lleva a constricción sostenida de las arteriolas pulmonares que se traduce en el síndrome de hipertensión pulmonar persistente. En el caso de la reducción aguda de flujo sanguíneo placentario como principal mecanismo de afectación del feto, a lo que nos lleva es a una asfixia fetal y posteriormente a una asfixia neonatal. La asfixia fetal, sabemos, en donde el bebé inicia el compromiso con una serie de respiraciones rápidas como primer mecanismo de respuesta, cae en un periodo de apnea primaria, si se recupera, puede tener todavía un segundo intento de recuperar la respiración, y si esto no se consigue, cae en lo que se conoce como apnea secundaria,
Y aquí es donde tenemos ya problemas con los signos vitales, en donde existe también hipotensión y bradicardia. Aquí tenemos en esta parte el componente de la tensión arterial y el componente del pH sanguíneo, donde podemos ver que a medida que se prolonga el tiempo, el pH sanguíneo puede bajar tanto, no se alcanza a ver aquí, como hasta 6.8 de pH. Es importante recordar la circulación fetal antes del nacimiento, en donde la circulación a través del conducto arterioso es el punto de escape para esta circulación fetal, además de los cortocircuitos funcionales, como son los vasos umbilicales y el conducto venoso. La comunicación interauricular o foramenoval, que es lo normal de estos bebés, por eso el bebé puede tolerar hipoxias que nosotros veríamos tan graves, relativamente hablando, como 15 milímetros de mercurio de PO2 arterial en la vida fetal, que puede ser normal para el bebé, para el feto, no así para un recién nacido. Se tiene que incrementar su concentración de PO2 desde 15 o 20 hasta arriba de 60, casi 4 veces lo que el bebé necesita. Y ahí es donde entramos nosotros, con la reanimación neonatal, que desde que empezó este asunto, desde hace muchos años en la Academia Americana de Pediatría y en la Academia Mexicana del Corazón, la pregunta siempre ha sido, ¿por qué tenemos que aprender reanimación neonatal? Nosotros estamos haciendo esa pregunta, decíamos al inicio. ¿Por qué? Porque en el mundo se mueren cerca de 5 millones de niños recién nacidos en cada año, cifras de la Organización Mundial de la Salud. Lo interesante de esto es que aproximadamente un 19%, es decir, casi 1 millón de niños se mueren por asfixia al nacer. Y la asfixia está definida como una entidad previsible. Si hubiéramos seguido todas las medidas y normas que se nos marcan en muchos lineamientos. Lo que pasa es que como casi la mayoría nacen bien, pues poco le damos importancia a un nacimiento, ¿no? No, hombre, es una multiparadeja, no le va a pasar nada. Cuando aquí ya nos dijeron que es un factor de alto riesgo, entonces esa multiparadeja está 3, 4, 6, 7, 8, debería ser considerada como un embarazo de alto riesgo, no como otra gorda que viene a tener otro hijo y que ya tiene muchos y que lo tenga solita. Porque así lo vemos a veces, ¿no? Otra vez. Más estos los hospitales de México, en donde ahora todo es gratis, contra lo cual estoy totalmente en contra. Todo lo obstétrico es gratuito. Pues estamos llenos de partos y nacimientos, ¿verdad? Donde la mujer tiene el mínimo interés en cuidar su embarazo. Todo lo que le pasa se lo cuidan y gratis, pues, a todo dar. Y además si nace, va a oportunidades y además le siguen pagando por tener hijos, pues más fácil todavía. Solo un 10% de niños van a requerir asistencia al inicio de la respiración, es decir, se diluye el problema aparentemente. Nada más pongámosle cifras a los nacimientos. En este país, promedio 2 millones de niños al año. Si el 10%, o sea, de estos 2 millones van a requerir asistencia a la reanimación, estamos hablando de 200,000 niños al año. No hay hospital ni sistema de salud que aguante eso. Si fueran progresivos, hasta ya todo dar, ¿no? Voy, el 9, el siguiente le toca ser asfixiado, es el organismo. Pero no es así. A veces nos juntan 3 en la guardia. En una guardia, donde en una sala de cirugía hay 8 obstetras contra un pediatra, digo no contra un pediatra, es bastante difícil ponernos de acuerdo en la consecución de los eventos que deberían de ser en ese momento. Y tenemos 2 pacientes en expulsivo, ya casi en 10 de dilatación, y los señores obstetras, con todo respeto, dicen, voy a meter una serie programada. Yo soy el único pediatra, dice, oye, aguántame tantito, deja que salgan los partos. No, es que tengo que sacarlos de calle. Si no se los acepta el anestesiólogo, ¿qué hacemos? Con todo respeto, de urgencia. ¿Ah? Y por alguna razón, entra porque entra. Yo no estoy en contra de eso, simplemente que tenemos que compartir la responsabilidad. Si lo vas a meter, pues dame chance de sacar primero a los otros, y después métale cera contigo el tiempo que quieras. Porque yo les digo, los neonatólogos somos muy buenos, muy fregones, pero todavía no dominamos el don de la ubicuidad. No puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y si alguno de los 2 o 3 nacimientos simultáneos nace mal, a alguno le va a ir mal. Eso es ineludible. Reanimación intensiva solo en el 1% de los casos, es decir, esos niños que requieren masaje cardíaco, intubación, medicamentos. Como es el hijo de la madre con hemorragia obstétrica. Ese cae en este rubro del 1%. Esto ya se lo saben ustedes mejor que nadie,
el ABC de la reanimación. En el caso del recién nacido, posicionar la cabeza y liberar la vía aérea, nos da el manejo de la vía aérea abierta y permeable, con la simple posición del bebé. Estimular la respiración espontánea con 3 técnicas que existen, nos dar ventilación asistida con bolsa y máscara, nos maneja la respiración del recién nacido. Y dar masaje cardíaco o usar medicamentos nos controla la circulación de sangre oxigenada. Esto es lo que en el programa de reanimación neonatal nos señala la progresión de las medidas y la frecuencia con que todas estas se deberían de usar. Ya dijimos durante la transición qué problemas puede existir con la placenta o cordón umbilical, con la vía aérea después del nacimiento, y una vez que nace el bebé, si no es capaz de desarrollar este mecanismo de la circulación neonatal, en donde se cierran los cortocircuitos funcionales, ¿ah?, el bebé no se va a adaptar. Va a ser desde una retención de líquido pulmonar, un síndrome de mala absorción, nos puede hacer una hipertensión pulmonar persistente. Y a su persona en particular, la patología que yo más miedo le tengo en recién nacidos es la hipertensión pulmonar persistente. Porque ninguna estrategia que se haya desarrollado en todo el mundo, ninguna ha demostrado reducir las complicaciones por la hipertensión pulmonar persistente. Ni la ventilación de alta frecuencia, ni el óxido nítrico han logrado abatir ese problema de morbimortalidad. Quiere decir que sigue siendo una entidad muy grave y la podemos evitar. Decíamos condicionantes importantes: la hipoxemia, la hipotensión y la hipertensión pulmonar persistente. De este modo, revisamos nuevamente el concepto más básico en la reanimación neonatal, que es el de apnea primaria y secundaria, en donde lo importante es que los mecanismos de compensación fetal, lo que también dan a llamarse la reserva fetal, tiene un límite. ¿Ah? Y cuando muchas veces decimos, es que tiene baja reserva fetal, lo que pasa es que el niño ya está perdiendo su capacidad de responder. ¿Ah? Entonces ahí es donde deberíamos estar bien en contacto para saber que ese paciente tenía un trazo previo, con poca variabilidad, con su frecuencia muy disminuida, con desaceleraciones tipo 2, o con algún otro tipo de circunstancias que indican que ese bebé está comprometido. Y ahí es donde sí tiene que ser una verdadera emergencia obstétrica y neonatal. En la reanimación, esto es lo que nosotros hacemos en el programa de reanimación, que está limitado a un proceso ya bien definido por la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Corazón, en donde siguiendo determinados pasos, nosotros tenemos periodos de 30 segundos para realizar cada uno de estos procedimientos. O sea, nosotros en minuto y medio, si todo siguiera como va aquí, tendríamos que tomar las decisiones críticas para poder reanimar a un bebé y poder participar en la recuperación de sus condiciones vitales comprometidas. Dar ventilación a presión positiva debe ser una maniobra que todos deberíamos de dominar en la sala de partos, ya sea a través de bolsa y máscara o con bolsa y tubo traqueal. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, no, yo soy bien fregón para intubar, soy anestesiólogo. Pues yo con todo respeto he visto muchos compañeros que cuando los ponemos delante de un niño de 600, 800 gramos, no le entran con toda la facilidad. ¿Ah? No es fácil intubar a un niño de 600 gramos, ni de 800, a los de 1 kilo más o menos. Pero de ahí para abajo, bastante complicado. No es lo mismo usar un tubo 7, 8 que un tubo de 2 milímetros de diámetro interno. Por lo menos hay que intubarlo y ventilar al bebé. Y a veces el pediatra no está capacitado o no tiene la práctica suficiente. Y tenemos a un interno o a un residente. ¿Y a quién recurrimos cuando no podemos intubar a un paciente en la sala de expulsión, en el hospital? Pues al anestesiólogo. Esto implica que todos deberían tener capacitación en intubar recién nacidos de extremadamente bajo peso. Así como el cirujano se capacita para hacer benedicciones en niños de 500 gramos, porque ya no lo puedes canalizar, bueno, pues también el anestesiólogo debería participar en esa observación, cosa que a veces no sucede. Entonces eso es algo que tendríamos que establecer y manejar de alguna manera establecida. La ventilación neonatal tiene su estrategia, su mnemotecnia, ¿ah? No tiene mucho problema. ¿Ah? Si la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60 latidos por minuto después de 30 segundos de ventilación a presión positiva y masaje cardíaco, primero tenemos que cerciorarnos
que esta ventilación y masaje cardíaco se están realizando adecuadamente utilizando oxígeno al 100%. Aún con la discusión actual de si es mejor el oxígeno al 100 que al 21, lo cual sigue en discusión todavía, esta maniobra de integrar a alguien que ventile y a alguien que dé masaje cardíaco, muchas veces el que tiene que estar aquí es el neonatólogo, o el pediatra, o quien esté ahí. ¿Y quién va a estar acá? Pues alguien en la sala de partos, una enfermera tal vez, si se animan a entrarle. El obstetra difícilmente, porque está haciendo la cesárea o está en el parto. ¿Quién queda? El anestesiólogo. Para que vean que es bien importante la interacción que vamos a tener con ustedes. Porque cuando estos elementos de muerte neonatal o fetal o neonatal se llevan al aspecto legal, ahí no importa saber si el anestesiólogo está haciendo alguna otra cosa, o a ver si había alguien capacitado en la sala de partos para atender a este bebé. Sí, ¿quién? El anestesiólogo. Y si no intervino, se le puede fincar responsabilidad. Así de simple. Suena simple, pero así se hace. ¿Y qué vamos a usar con estos bebés? Ya que estamos en todo este proceso, ya que vamos avanzando y en los 5 minutos que me quedan, ¿verdad? Usar medicamentos. Y los medicamentos que son los recomendados de acuerdo al análisis de medicina basada en evidencia y a la poca información que se tiene en estudios, a pesar de que hay una gran cantidad de estudios, hay solo un medicamento que en neonatología ha sido diseñado y realizado exclusivamente para el recién nacido. Y no es la adrenalina, es el surfactante. De ahí en fuera, todo lo demás son extrapolaciones, son asociaciones y son situaciones de práctica que se ha realizado y que se sigue haciendo, porque pues, antes se decía, si a un adulto le pones 10, pues a un neonato le pones 1, ¿no? Más chiquito el bebé, más chiquita la dosis. Aquí tenemos las indicaciones del producto, cómo se prepara, que es bien importante. Nuestras compañeras enfermeras que aquí están, saben que estamos dando lata todos los días, que la cuna de reanimación debe de estar siempre equipada. No podemos estar yendo a Sella a pedir los medicamentos. ¿Se acuerdan del diagrama? Tenemos 30 segundos para hacer las cosas. Si yo empiezo a actuar 1 minuto después, igual la reanimación se ha estudiado, puede retrasarse de 7 a 10 minutos por cada minuto que tú te retrasas en la atención. Imagínense, si me tardo 5, 7, 10 minutos en atenderlo, pues ya mejor ni le entro, porque seguramente no va a salir ese bebé. Y en el caso específico de la adrenalina, podemos seguir repitiendo dosis hasta 2 o 3 veces, y siempre cuando el bebé no responde a esto, debemos considerar la posibilidad de hipovolemia, aun cuando no haya evidencia de sangrado en la mamá. ¿Y qué vamos a usar? Ya lo dijo la doctora San Pedro, expansores de volumen. Aquí no vamos a usar ni los coloides, porque están contraindicados. Lo que usamos son solución salina normal, lactato de Ringer o sangre cero negativo, a 10 mililitros por kilo vía umbilical. O sea, y aparte de todo, tenemos que ser tan hábiles como para poder hacer un cateterismo umbilical en menos de 2 minutos. Imagínense, ventilando al bebé, dándole masaje cardíaco y además darle un cateterismo. Ya lo dijimos, somos muy buenos los neonatólogos, pero necesitamos quien nos ayude allí. Una enfermera, un anestesiólogo, alguien más que ande pasando por ahí. Entonces, por eso se dice que todos los que estamos en una sala de partos debemos tener capacitación en reanimación. Y se dice que en todo nacimiento debe de haber cuando menos una persona entrenada en reanimación neonatal completa. Decíamos, el uso de los expansores, que tampoco está demostrado exclusivamente para el recién nacido, tiene un nivel 7 de evidencia en la última revisión sistemática publicada, que nos habla de extrapolaciones de datos existentes reunidos con otros propósitos. De ahí se dijo, bueno, pues como sirvió para aquello, pues igual sirve para la reanimación. Y se usó y se sigue usando. Porque ahora ya no es ético, ¿verdad? No sería ético decir, a este le pongo expansores y al otro no le pongo nada. Eso ya no se puede hacer. Entonces tendremos que seguir con este nivel de evidencia, con una clase 2B de evidencia que nos dice que la evidencia documentada solamente en beneficios a corto plazo de la terapia. Es decir, no podemos estarle metiendo expansores de volumen 3 horas, ¿no? O sea, si no surgió efecto en los primeros 5 a 10 minutos, seguramente hay alguna otra cosa por ahí. Y el programa de reanimación nos lo marca, nos habla que tenemos que empezar a considerar cardiopatías, malformaciones pulmonares, malformaciones genéticas o algún otro tipo de condición que impida la respuesta del recién nacido.
La clase 2B nos dice también que la maniobra puede ser opcional y que viene recomendada por expertos a pesar de la falta de evidencia de alto nivel. Ya dijimos nivel 7, el nivel más alto es el nivel 1. Estamos muy por debajo en neonatología con este tipo de circunstancias de que sea algo realmente comprobado a pesar de las condiciones de las revisiones sistemáticas. Y nos dice también que el procedimiento o tratamiento o prueba diagnóstica puede y debe ser considerada para su utilización. Dijimos, primera lección en el acceso vascular, la umbilical. Insertar el catéter 2 a 3 centímetros por debajo de la del ombligo. En cuanto nos da sangre, ahí nos paramos, fijamos el catéter, y mientras yo fijo el catéter, alguien le está pasando la solución, 10 mililitros por kilo. Por lo tanto, algo que poco hacemos los pediatras y neonatólogos es que antes de que yo empiece a hacer cualquier otra cosa, si soy muy bueno para calcular el peso, pues ahí me quedo, ¿verdad? Pero si no, tengo que pesar a ese bebé para poder manejar los medicamentos correctamente. Obviamente, para medicación intratraqueal, como la adrenalina exclusivamente, la intraósea, que es una alternativa que también se describe en el nuevo manual de octubre de 2007, pero que sin embargo, en neonatología, en una experiencia personal, no tenemos habilidad para este tipo de manifestaciones. Nuevamente, nuestro programa de reanimación, que es muy sencillo. El manual actual tiene 9 lecciones, ¿verdad? Se lleva a cabo en 2 días y todos deberíamos tener esta capacitación. ¿Por qué? Porque es importante. Si ustedes trabajan en un hospital donde hay obstetricia y están en la sala de partos, esperemos que nunca les toque, pero existe la posibilidad de que en algún momento les toque reanimar a un bebé. Y no estoy hablando solo de la medicina pública. Muchas veces en la medicina privada también nos toca hacerlo. Entonces, no estamos exentos en esas circunstancias. ¿Ah? Y bueno, ¿por qué todo este asunto de la importancia de la reanimación neonatal? De acuerdo a la Secretaría de Salud, el panorama nacional nos indica que para el 2005 es la 4ª causa de egreso hospitalario las afecciones del periodo perinatal. 4ª causa de morbilidad hospitalaria. Pero ¿qué tal en mortalidad general? Desde el punto de vista pediátrico, 6ª causa, las afecciones del periodo perinatal. Pero si fuéramos un poquito quisquillosos, como somos algunos neonatólogos, yo les diría, diabetes mellitus, enfermedad crónica. Enfermedad isquémica del corazón, enfermedad del adulto y enfermedad crónica. Cirrosis, bueno, ya se están imaginando la causa. Enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, enfermedad crónica. Y del adulto, todas estas del adulto. Entonces, primera causa de mortalidad general, afecciones del periodo perinatal. En este país se mueren más niños por asfixia que por diarrea. ¿Y qué son los trastornos perinatales? Pues es la hipoxia intrauterina, la asfixia al nacer, la dificultad respiratoria y algunos otros. Dijimos, 4ª causa de movilidad general, 6ª causa de mortalidad, primera causa de mortalidad general en la etapa pediátrica, dijéramos así, y primera causa de mortalidad infantil, es decir, niños de menos de 1 año. Desde hace 15 años en este país no se ha podido abatir la mortalidad perinatal. Ya no se mueren, se siguen muriendo, pero ya no tanto por diarreas y neumonías. Ahora se mueren más por problemas neonatales agudos como la hipoxia o sus complicaciones. Por lo tanto, para concluir y nuevamente agradecer la invitación, habiendo robadles un par de minutos, yo les voy a decir. En este país se siguen muriendo muchas madres, ya no lo dijeron los obstetras. Es toda una catástrofe que se muera una mamá, lo reconocemos. Cuando se muere una mamá en un hospital, es un problema gravísimo. Está el Comité Nacional de Mortalidad Materna, el Comité Hospitalario de Mortalidad Materna. En el hospital donde yo trabajo, el año pasado, se murieron 57 recién nacidos. No pasa nada. Buenas noches, muchas gracias.